En este video vamos a analizar los 10 jugadores por los cuales sus clubes gastaron más dinero por ello. Vamos a ver cuál fue el desembolso, cuáles fueron los 10 clubes que más gastaron dinero, si ese jugador encaja en su plantilla y si no simplemente fue un despilfarro de dinero porque el mercado está muy inflado. Vamos a ver de equipo del que salió, por el cual el equipo al que llegó y ver si de verdad es un jugador necesario para la plantilla o es simplemente un humo o simplemente marketing. Así que, sin más preámbulos, comencemos. En el top 10 tenemos a Martin Zubimendi, jugador procedente de la Real Sociedad, en la cual el club del Arsenal terminó pagando su cláusula de rescisión por 70 millones. Un jugador que fue pretendido por varios clubes como el Bayern Múnich, el Real Madrid y muchos más clubes, entre otros. El Arsenal terminó llevando su ficha, un jugador que para mí tiene sentido la plantilla del Arsenal para jugar un doble pivote y jugar defensivo, un equipo que le gusta jugar defensivo, le gusta que el rival tenga la pelota, pero al mismo tiempo necesita alguien que dé ese balón rápido y que aporte ofensivamente. Zubimendi es un jugador que se adapta a eso y al mismo tiempo que se adapta bastante bien a eso, es un jugador que llega por una edad bastante buena, un precio que no es el más barato, pero sigue siendo un muy buen jugador y viene reemplazando a Thomas Partey, jugador que se va y que básicamente ese es su intercambio. Thomas Partey por Zubimendi, un jugador que puede jugar de suplente o titular con un nivel bastante alto y que suele jugar frecuentemente en la selección española. En el top 9 tenemos a Luis Díaz, el jugador colombiano que viene procedente del Liverpool, fue desembolsado por 70 millones de euros, lo mismo que pagó el Arsenal por Zubimendi, pero para mí Luis Díaz es un escalón un poquito más arriba que Zubimendi por la edad, porque no es lo mismo pagar lo mismo por Luis Díaz que por Zubimendi, que es mucho más viejo. Luis Díaz tampoco tanto, tiene 28 años, pero para esa edad 70 millones es un desembolso bastante grande. Luis Díaz llegó al Bayern Múnich porque después de no poder fichar ni a Nico Williams, tampoco pudimos fichar a Nick Woltemade, el Bayern estaba un delantero, alguien que competir, y más cuando se lesionó Musiala en el Mundial de Clubes tenían que desembolsar bastante dinero para reforzar un área que estaba siendo abandonada porque Leroy Sané sería al Galatasaray. Entonces para mí es un fichaje con bastante sentido, necesitaba un jugador en esa posición. Luis Díaz tiene experiencia, jugador de presente que te puede dar 4 años, mejor nivel del mundo, y al mismo tiempo para mí Luis Díaz lo está haciendo muy bien en los partidos que ha jugado y se adapta perfectamente al juego de contragolpe que se suele usar en la Bundesliga, y al mismo tiempo el Bayern Múnich está un extremo de calidad. Para mí Gnabry es bueno, pero se queda un poquito corto a la hora de regatear y de gambetear. Musiala es muy bueno, pero lo vas a tener fuera por 5 meses y lo vamos a ver cómo vuelve, y también lo mismo con Alphonso Davies. Entonces para mí sí, Luis Díaz es un fichaje con mucho sentido, que salió poquito caro, pero al final el mercado está tan inflado que pagar 70 millones por Luis Díaz para mí me parece bastante inteligente por el Bayern Múnich, y es un fichaje que le va a aportar y que necesitaban para reforzar un área que para mí no era la más fuerte, que eran las bandas, y cumple con crecer. Para el octavo puesto de este top, el siguiente es Matheus Cunha, el jugador procedente del Wolverhampton, ficha por el Manchester United con un total de 74 millones de euros. El jugador procedente del Wolverhampton, un jugador que venía del Atlético de Madrid, intentó, pero nunca encajó en el esquema del Cholo Simeone y lo terminaron vendiendo al Wolverhampton, donde explotaron al máximo su capacidad. Un jugador que tiene muy buenas conducciones y aporta mucho en el contragolpe. Para mí es un jugador bastante bueno como media punta. Como delantero centro no tanto, porque no es alto, no tiene mecanismo ni tampoco la técnica que suele tener un delantero en esa posición, y sinceramente siento que se le aprovecha más de frente al arco que de espalda al arco. No es un jugador que sepa moverse de espalda, pero de frente al arco aprovecha cada centímetro que le ofrece el área para poder meterse en una posición ventajosa y meter pase o gol. Hizo una muy buena temporada con el Wolverhampton y siento que con el Manchester United, si lo acompañan y lo utilizan bien, puede hacer una buena temporada. Sinceramente, entre Mbeumo y Cunha, siento que Mbeumo tiene más sentido que Cunha. No le veo mucho sentido el gastar ese dinero por Cunha cuando tenías que mejorar un área importante por parte de Manchester United, que es las bandas. Él tiene Dalot y Dorgu, que para mí no son buenos carrileros. Tal vez como laterales te puedan funcionar, pero como carrileros no te aportan lo suficientemente en las bandas, tanto en regate como al nivel de asistencia y gol. Son jugadores bastante normalitos en ataque que no te aportan ningún tipo de amplitud en campo, lo cual hace que necesites un buen carrilero para que ese esquema que intentas utilizar te sirva. Todos los equipos que utilizan ese esquema tienen carrileros muy ofensivos y muy buenos. Di Marco, Dumfries, Grimaldo, Frimpong, cualquiera que tu nombre tiene carrileros que le sepan mover la bola, tengan profundidad
abran la cancha, y el Manchester United no tiene eso. Entonces yo hubiese preferido fichar a Dumfries, a Grimaldo o a cualquier carrilero que tenga profundidad ofensiva, también Robinson, que está en la Premier League, antes que fichar a Matheus Cunha. Sinceramente, es muy buen jugador, se va a adaptar tranquilamente al Manchester United, pero siento que tenía más prioridades que otra cosa, sinceramente. No me parece un mal fichaje, pero gastar 75 millones cuando tienes carencias tan grandes por los laterales, sinceramente no le voy a sentir. Y más cuando son una pieza tan fundamental en ese esquema de 3-4-2-1 que está intentando utilizar Rubén Amorim en el Manchester United. En el top 7 tenemos otro Manchester United fichando a Mbeumo. Mbeumo llega por parte del Brentford, que le pegaron una cepilla muy bestia. Le quitaron a Mbeumo, le quitaron a Wissa, le quitaron al entrenador, le quitaron absolutamente todos los jugadores que le portaban al Brentford y le estaban invitando a descender. Fueron quitados y ficharon bien, pero lastimosamente no va a ser lo mismo que la temporada pasada. Mbeumo llegó a casi 20 goles en la Premier League. Fue un jugador bastante consistente a la hora de meter goles, atacar. Para mí le veo mucho sentido el fichaje. Vemos un fichaje de presente, un fichaje que viene a aportar a la plantilla. Sinceramente, el Manchester United fichó muy bien en delantera. Tiene que ver cómo mejorar la defensa y cómo mejorar su profundidad por bandas, pero si logra hacer eso, déjame decirte que obviamente va a terminar haciendo un muy buen trabajo el Manchester United esta temporada. Mbeumo es un buen fichaje, le veo mucho sentido. Necesitaban un banda que aporte al nivel ofensivo después de no tener un banda hace 2 años que tenga carácter ofensivo para regatear y para tener un 1 contra 1 y aprovecharlo, porque sus delanteros, tanto en esta como en la pasada temporada, no te garantizan un buen 1 contra 1. Mbeumo, por su parte, sí lo hace. Para mí es un muy buen fichaje, el fichaje de Mbeumo por el Manchester United, y siento que va a ser el que más va a aportar de todos los fichajes que hicieron, es ese mismo. Empezamos con una sorpresa, y uno de estos jugadores es Víctor Osimhen, procedente del Napoli para llegar al Galatasaray. Vaya sorpresa, la liga turca ha hecho fichajes muy potentes y muy fuertes y ha ido creciendo poco a poco por el paso del tiempo en la liga turca, fichando a Víctor Osimhen, su máxima estrella en ofensiva, el que más goles le metió, el más asistencia, el jugador insigne de Galatasaray. Es mucho dinero y más por el equipo que es el Galatasaray, pero es un equipo que compite Champions siempre y que siempre llega a competir por su liga y a ganarle. Es un equipo que necesita una estrella para ir con todo a la siguiente temporada, y Víctor Osimhen es su estrella. Sinceramente, el jugador que ya estaba en la temporada pasada, simplemente lo estás quedando, y para mí es un grandísimo fichaje para el Galatasaray. Sinceramente siento que Osimhen podría haber ido a otro equipo, pero bueno, la liga turca ha estado mejorando mucho y capaz termina quedándose muchos años y rompiéndola año tras año en el Galatasaray. En el siguiente puesto tenemos a Benjamin Sesko. El top 5 soy yo a Benjamin Sesko como uno de los jugadores más caros de este mercado de fichajes. Tranquilamente gastaron 76 millones por él, procedente directamente del Leipzig. Un Leipzig que perdió a Openda, perdió a Xavi Simons y perdió a Sesko. Bastante duro lo que le pasó al Leipzig, pero siento que podrán recomponerse de sus jugadores. Para mí Sesko es un delantero que va a aportar bastante, tiene mucho gol, tiene mucha movilidad, y siento que algo que necesitaba urgentemente el Manchester United para que aproveche el juego por bandas y tirar centro a un delantero alto que pueda meter goles de cabeza. Sinceramente es necesario tener un delantero centro decente y con futuro, y Benjamin Sesko cumple con toda esa expectativa. Lo único que le faltó a Manchester United para mejorar este mercado de fichajes fue un portero de magnitud, una estrella, un Maimán, un Diego Costa, alguien que aproveche su veteranía y sea bueno. Lehmann, el arquero que ficharon al último minuto por el Diego Martínez, siento que es bueno, pero pudieron haber fichado a alguien mejor siendo el Manchester United, viendo la carencia que tienen en esa posición. Sinceramente, Sesko es un jugador bastante bueno que va a aportar bastante al Manchester United a nivel ofensivo, y siento que es un gran fichaje, y por el precio y por el nivel que tiene, tarde o temprano termina adaptándose y rompiéndola con el Manchester United, porque es un gran fichaje del Manchester United. El Manchester United fichó poco, pero fichó potente, fichó para tener estrellas y empezar a hacer un recambio generacional en su equipo. El número 4 tenemos a Nick Woltemade, jugador procedente del Stuttgart, un jugador que le dicen el Messi alemán, que ha sido convocado recientemente con la Mannschaft y ha dado un nivel bastante potente, un delantero alto, fuerte, que va bien de cabeza, pero que es moderno, tiene muy bien juego asociativo y sale para recibir balón. Un delantero centro bastante bueno que llega procedente del Stuttgart al Newcastle. Sinceramente siento que el Newcastle sale perdiendo aquí porque Isaac es mejor, pero el Nick Woltemade es un perfil bastante parecido y un fichaje bastante bueno. Sinceramente bastante caro, pero lastimosamente es lo que hay.
El Stuttgart no lo quería vender, la afición no lo quería dejar ir, la directiva tampoco. En igual Mader obviamente quiere salir de esa liga, pero no le queda otra opción que ir al único club que está dispuesto a pagar semejante cifra por él. Obviamente no es fácil andar pagando 85 millones por un jugador que hizo una buena temporada. Tiene mucho potencial, sí, pero hay que ver qué puede mostrar. Para mí es una apuesta arriesgada, te llevan para 50 60 millones, pero lastimosamente es joven, es buen presente el que tiene actualmente tanto la selección como en Stuttgart, y obviamente nadie lo quería dejar ir porque es demasiado bueno. Entonces tienes que pagar si lo quieres sacar de su equipo. Lo mismo que hizo el Liverpool con Alexander Isak. Es lo que pasa cuando el jugador entra en los planes de entrenador y entra en los planes del equipo a futuro. Entonces para mí es un fichaje muy sobrepagado, pero que puede llegar a terminar siendo un muy buen reemplazo de Alexander Isak. Y para fichaje sobrepagado vamos a empezar con el número 3, que es nada más ni nada menos que Hugo Ekitike, procedente del Eintracht Frankfurt. Su mejor temporada hasta el momento, después de estar cedido, el Eintracht Frankfurt lo pagó bastante buen precio al PSG, en el cual esa temporada rompió con más de 20 goles en la Bundesliga, sorprendiendo a propios y extraños. La verdad es que fue una muy buena temporada de Hugo Ekitike, un delantero alto con movilidad y con bastante olfato goleador. Rompió toda después de su fichaje por el PSG. Se veía que tenía potencial, pero necesitaba minutos. El Eintracht Frankfurt apostó por él, le dio minutos y lo vendió por 95 millones al Liverpool. Sinceramente no lo veo un buen fichaje. Realmente estás fichando a Isak, necesitas un delantero mucho menos costoso y que simplemente esté para ser suplente, cosa como hizo Real Madrid con José Lu. Pagar 95 por un suplente es ridículo. Hubiese desembolsado ese dinero por un extremo izquierdo bueno, hubiese pagado los 100 millones que pide el Real Madrid por Rodrigo. Sinceramente, para mí me parece un fichaje ridículo, muy sobrepagado. Para mí vale 50 y no Hugo Ekitike, y no vale 95 ni en pedo. Para mí Hugo Ekitike es un buen jugador que puede llegar a ser bastante bueno, pero si tienes a Alexander Isak, que es 3 veces mejor que Hugo Ekitike, claramente hay algún error aquí. Sinceramente no entiendo por qué gastar 95 millones por un suplente, pudiendo haber despechado un extremo izquierdo a sabienda de que Luis Díaz iba a salir hacia otro equipo, ya que la afición y el equipo no está de todo contento con su situación, más que nada por su personalidad y por cosas que han pasado dentro del vestuario. Para mí no me pasa un buen fichaje por el precio que tiene y por dónde está llegando, porque su posición es mejor, que vino recientemente en el último minuto de este mercado de fichajes. En el segundo puesto tenemos a Florian Wirtz. El Liverpool se llevó top 3, top 2 y top 1. Increíble. El Liverpool desembolsó prácticamente 500 millones en este mercado de transferencia. Siento que puede, porque ha estado comprando bastante inteligente y bastante poco en estos años. Del Dixie al que menos había gastado, y obviamente yéndole tan bien y teniendo que hacer un cambio regeneracional, obviamente tienes que invertir dinero, y el Liverpool invirtió por los mejores. Invirtió por Florian Wirtz, un jugador que llevaba rato metiendo 20 goles y 10 asistencias en la Bundesliga, muy bueno en la selección alemana y muy bueno en el Bayer Leverkusen de Xabi Alonso. Entonces terminaría fichando por 125 millones de euros, lo cual lo convertía prácticamente en el mejor fichaje de la historia de Liverpool hasta que llegaremos al puesto 1. Florian Wirtz, un jugador que siento que tiene sentido, siento que va a encajar perfecto y siento que va a ser un jugador que va a ser titular sí o sí en este equipo. Para mí, uno de los mejores jugadores del mundo, y lo está fichando el Liverpool por un precio elevado, pero creo que 125 por él lo vale. Ha dejado malas sensaciones en estos primeros partidos, pero siento que un jugador tan bueno como él, cuando se adapte, le va a romper todo y va a ser de los mejores de la Premier League. Sinceramente, de los mejores fichajes de esta temporada, sin duda alguna. Y para el top 1 nos queda Alexander Isak. Después de mucho intento, después de mucha charla y de mucha recordación, fue fichado por 130 millones de libras, 144 millones de euros para ser exacto. Y al mismo tiempo es un delantero que ha demostrado bastante calidad, bastante movilidad, un delantero moderno que tiene gol de cabeza, un delantero fuerte, tanqueta, pero que viene atrás a recibir el balón, a bajar el balón y a asociarse con los mediocentros y los extremos. Y sinceramente, uno de los mejores jugadores del mundo en su posición y en cualquier otra. Es un delantero impresionante que está en su mejor momento, está en una edad que tiene mucha experiencia, lo demostró en la Real Sociedad, lo demostró en Newcastle, y lo ficha por un precio elevado, pero creo que lo vale porque es un delantero centro que sabes que tranquilamente va a marcar 20 goles en la mejor liga del mundo. Y para mí, Alexander Isak, por muy caro que haya salido, un delantero que necesitaba el Liverpool para demostrar que son el mejor equipo del mundo y que van a pelear por todo esta temporada. Y sinceramente, para mí me parece un riesgo que vale la pena afrontar, porque si te sale mal Isak, cualquiera te va a salir mal en ese equipo. Alexander Isak es un delantero que lo ha hecho muy bien tanto en Suecia como en Newcastle, y que tiene todo para romperla esta temporada en el mejor equipo prácticamente del mundo, porque posición por posición tiene
un jugador muy bueno en cada posición. Y eso es todo, amigos. Espero que les haya gustado el video. Denle like, suscríbanse y comenten en los comentarios si consideran que ha sido muy sobrepagado tus jugadores y si están bien hechos por parte de las plantillas del equipo estos fichajes. Eso es todo. Adiós.